Buenas noches, bienvenidos a un video más, a una emisión más, a un capítulo más de este turno nocturno. En muchas ocasiones hemos tenido de alguna manera la ideología de que la relación dentro de algunas religiones o la relación directa entre la religión del Evangelio, el catolicismo, en sí toda la rama del cristianismo está muy alejada del tema paranormal, del tema de fantasmas, del tema de aparecidos. Si bien las personas que están muy metidas, lo vamos a decir así, que están muy relacionadas con la religión, tienden a no creer en fantasmas, tienden a no creer en lugares encantados, tienden a no creer en este tipo de cosas. Algunos, muchos, sí tienen, por así decirlo, el entendimiento de que así como hay algo bueno, hay algo malo. Así como hay luz, hay oscuridad. Y esto puede manifestarse en distintos lugares, de distintas maneras, encantando algunos sitios o también de alguna manera maldiciéndolos. En algún momento yo tuve la oportunidad de recibir un estudio bíblico del Evangelio hace muchos años, por supuesto. No fue un estudio bíblico como tal profundo, fue un estudio bíblico en calidad, digamos, de resumido. No fue tan profundo, me hubiera encantado haberlo hecho profundo, ya que pues yo personalmente sí soy muy creyente y me encanta todo este ámbito, todo este ambiente. Este video lo vamos a hacer, por supuesto, dejando en claro que nosotros sí tenemos una religión aquí en el proyecto. Al mismo tiempo, pues nosotros somos, dentro de los videos, dentro del contenido que creamos aquí, no somos, por decirlo así, no estamos del lado de ninguna religión. No vamos a hablar mal absolutamente de ninguna religión, por supuesto. Y por lo mismo todo lo vamos a hacer con el sumo respeto para todas las personas, para todas las creencias. Y por supuesto, sin meternos en temas ajenos a los que dicho lo anterior, continúo con la historia. Esta persona me estaba impartiendo a mí lectura bíblica. Era una persona pues bastante bien allegada a la religión, bastante metido en la religión. Esta persona en algunas religiones se les llaman dotes, en otras dones, en otras se les llama como que cualidades, por así decirlo, que hay personas que pueden llegar a sentir cómo nos sentimos, si tenemos una pena, si tenemos un problema, ellos pueden sentirlo o verlo en nosotros. Si tenemos alguna enfermedad, algún dolor, alguna aflicción. En algunos otros lugares se les dice percepción extrasensorial. En algunos otros ámbitos lo conocen como el tercer ojo, que es el que nos permite ver, sentir, escuchar e incluso comunicarnos con cosas más allá del plano en el que estamos o en el que estamos acostumbrados a vernos y rodearnos. Entonces esta persona en particular tenía el don de escudriñar corazones. Prácticamente podía sentir cuando alguien estaba triste, cuando alguien estaba molesto. Y cuando yo, pues obviamente él me estaba dando el tema, parte de lo que estábamos
jóvenes. Entonces, pues yo le empecé a preguntar más o menos cómo fue que se había integrado a la religión, cómo fue que se les llama, encontró a Dios. Así se le llama cuando ya la persona decide abocarse a cierta religión, seguirla y quedarse allí, encontrar a Dios. Entonces yo le empecé a preguntar cómo es que él había encontrado a Dios, de qué manera, si estaba pasando por un problema, esto o lo otro. Y esta persona empezó a contarnos su testimonio. El testimonio de la mayoría de personas es: sí, yo andaba en las calles, yo hacía cosas malas, yo hacía fechorías, cometía delitos y todo lo demás, y pues estuve a punto de morir y posteriormente pues me convertí, entré en la religión. Es la mayoría de historias que en lo personal yo escuché en ese tiempo y en lo personal sigo escuchando, que son historias muy buenas, son historias de cambio, historias que aunque a mí no me hayan pasado, me hacen reflexionar muchísimo, y a cualquiera de nosotros que nos escuchemos pues también nos ponen a pensar en qué estamos haciendo, en por qué lo estamos haciendo y en si realmente vale la pena hacerlo o si lo estamos haciendo bien. Entonces empezó a darnos su testimonio, nada más que nos dijo: si ustedes de verdad quieren saber cómo encontré yo, cómo vine yo a la presencia del Señor, va a tener que ser fuera de la iglesia, ya que dentro de la iglesia hay cosas que yo no les puedo contar. Entonces nosotros, obviamente por el morbo, por la curiosidad, dirían aquí en Guatemala, por oír el chisme, pues nos apuntamos. Después de cada clase, estas clases en ese tiempo recuerdo que no eran diarias, y tampoco tenían tantos días de diferencia. El asunto es que después de cada clase nos juntábamos con él en un parque cerca de la iglesia. Entonces él, la primera vez que nos juntamos, nos dijo: miren jóvenes, ustedes en mi persona, ¿qué ven? Y nosotros veíamos a una persona con una vestimenta bastante elegante, muy formal, una persona que no pedía nada sin decir por favor, no recibía nada sin decir gracias, a todo lo acompañaba con un Dios te bendiga, a todo lo acompañaba con un Dios te acompañe. Era una persona, incluso cuando habían reuniones, esta persona imponía mucho su presencia. A veces nosotros teníamos algún tipo de aflicción, penas de patojos realmente, y esta persona se nos acercaba y: mira, no tengas pena, no hay ningún problema. Ayuná, orá, pedile al Señor que te ayude y vas a ver cambio. Y siempre él nos echaba la mano, nos echaba el apoyo. Entonces nosotros pues le describimos eso: somos una persona muy bien vestida, una persona muy educada, una persona muy letrada, porque él le gustaba mucho leer también. Nos recomendó muchísimos muy buenos libros que pues sí tuve la oportunidad de leerlos. Entonces pues le describimos eso. Entonces él nos dijo: les voy a contar mi testimonio de cómo llegué a la presencia del Señor, nada más que les voy a pedir un solo favor. Número 1, yo no tengo vergüenza de lo que sea que haya hecho y de lo que sea que haya pasado para poder llegar a donde estoy hoy. Nada más que van a haber personas que no lo van a tomar igual y que pueden llegar a ser, por decirlo así, juicio propio. Y él dijo: yo no quisiera que eso pasara. Punto número 2, no me juzguen por lo que fui, aprécienme por lo que hoy soy para ustedes. No quiero que eso cambie. Dándonos a entender que no fuera a cambiar la forma en la que lo viéramos, y pues que también no fuéramos a andar de chismosillos con el resto de la gente o con el resto de personas. Que fíjense que tal fulano
fulano o el hermano San fulano, esto y esto, no sé qué. Nosotros en ese momento nos quedamos viendo entre nosotros y dijimos, quiere decir que las historias son fuertes. Quiere decir que lo que nos va a contar es tan duro que no quiere que se entere toda la gente. Muchas personas de la iglesia sí sabían esta historia, por supuesto, más muchas personas no. Entonces, pues él también no quería hacer de eso un super chisme prácticamente, por así decirlo. Nosotros, pues por supuesto, estuvimos súper de acuerdo en que guardáramos el secreto y que por supuesto no lo íbamos a criticar. Él comenzó contándonos que no tuvo una infancia muy buena. Pues aquí en Guatemala prácticamente decir no tuve una infancia muy buena pues es difícil de describir, porque el asunto o el tema es que hay distintos tipos de infancia. Está la infancia en la que los papás son ausentes por trabajar y por darle a uno todo lo que necesita. Hay infancias en que los papás son ausentes por vicios, hay infancias en que los papás están ahí con nosotros, pero hay muchas limitaciones, hay infancias en que los papás hay muchísimos tipos de infancias aquí en Guatemala. Entonces esta persona nos contó que la infancia que él tuvo era una infancia muy pobre. No conoció a su padre, tenía 3 hermanos, de los cuales él era el mayor. Él a la edad de 7 años pues veía como su madre, pues lamentablemente una persona enferma de alcoholismo, no podía sacarlos adelante porque lo poquito que lograba vendiendo cositas en los semáforos y todo eso, pues no le alcanzaba apenas para sus vicios. Entonces ellos siempre padeciendo hambre, siempre padeciendo muchas limitaciones. Entonces cuando él comienza a tener ya la fuerza, la estatura para poder decir voy a trabajar, voy a generar dinero, pues lo empieza a hacer desde muy joven, barriendo jardines, que barriendo casas, que limpiando carros. Y fue así como poco a poco comenzó a tener dinero, a darle de comer a sus hermanitos, a vestir a sus hermanitos. La mamá era realmente ausente debido a que un poquito de dinero que lograra conseguir se iba, se alcoholizaba y no volvía en varios meses. La casa en donde ellos estaban, o el cuarto donde ellos estaban, era limitada. Ya debían muchos meses de alquiler. Entonces él poco a poco con su trabajito llegó a un acuerdo con la dueña del cuartito y le dijo, mire, yo le voy a pagar por poquito, pero le voy a pagar. Hasta ese momento él no practicaba ninguna religión, y esto él nos lo marcó pero fuerte. Hasta ese momento no practicaba ninguna religión, mas sin embargo con su trabajo, con su esfuerzo, logró sacar a sus hermanos adelante. Pasaron los años, él se volvió más alto, se volvió más fuerte y vio que en el trabajo de la albañilería se ganaba un poquito más matado por supuesto, y se ganaba un poquito más de lo que él ya ganaba. Entonces se metió de ayudante de albañilería. Cuando él comienza de ayudante de albañilería se da cuenta de que mientras más rápido trabajaba, mientras más duro trabajaba, ganaba un poquito más. Y él quería tener a sus hermanos pues con todas las comodidades posibles, ponerlos a estudiar y todo el asunto. Entonces pues le echó ganas, llegó a ser encargado de albañilería. Entonces en una ocasión una persona lo contacta para hacer un trabajo en una casa y él acepta. Cuando él llega a ver ese trabajo, él se da cuenta de que era una casa muy acomodada. Él me dice que habían lujos, había cosas que él ni siquiera había visto. O sea, lujos enormes,
pisos de mármol, que para ese tiempo eran, pues la verdad, muy difíciles de alcanzar, muy difíciles de costear, ese tipo de cosas. Entonces, estas personas, o esta persona que yo te llamé por un motivo. Te pedí venir por un motivo. Y no fue venir a hacerme un trabajo. Yo he visto que sos una persona pilas, te he estado observando, que sos una persona inteligente. Quiero que te metas a la organización para la cual yo trabajo. Este joven, pues obviamente, habiendo trabajado de albañil, este joven tenía un estatus físico bueno, era muy disciplinado, y entonces él dijo, ¿qué quiere? ¿Qué tengo que hacer? Y esta persona lo envolvió diciéndole, aquí vas a ganar en una semana lo que haces de albañil, de encargado de albañil, en un mes o más. Entonces con eso amarró. Con eso el joven dijo, sí, acepto. No, pero te voy a explicar que no explique nada. Voy a ganar todo ese dinero, más, acepto, sea lo que sea, acepto. Bueno, al ya haber aceptado, ya lo refieren a un encargado, por así decirlo, y este otro encargado, pues, se dispuso a quitarle a él absolutamente todo lo que tenía en cuanto a tema de comunicación, para quitarle algún tipo de libreta que tuviera para apuntar dirección, para apuntar algún dato, todo eso. Y también, pues, esta persona se encargaba de explicarle más o menos qué era, pues, lo que él iba a hacer, cuáles eran las funciones que él iba a desempeñar en este trabajo, en este lugar. Él nos cuenta que él creyó que lo que él iba a hacer era, pues, probablemente algún tipo de reparación, tal vez algún tipo de trabajo. Él se imaginó, pues, trabajos físicos del tema de construir algo, reparar algo, encargarse del mantenimiento de algo. A la hora de que ya se queda en un lugar con esta otra persona a la cual habían delegado para, digamos, capacitarlo, esta persona le empieza a contar de manera muy frívola, de manera muy descarada, que ellos se encargaban de raptar personas, de secuestrar personas. Obviamente todas estas palabras las voy a tener que ir censurando debido a que, pues, por supuesto no queremos tener ningún problema con YouTube. Esta era una organización de rapto, de secuestro de personas. Nada más que esta organización no secuestraba personas por pedir un rescate, no secuestraba personas por pedir algún tipo de extorsión. No. Esta organización se encargaba de secuestrar personas a pedido. ¿De qué forma? A ellos los contactaban por medio de varios intermediarios. Él me dijo de que era una red muy grande, para secuestrar personas, para hacerles robo de órganos. Así es. No secuestraban por decirlo así, infantes, por pedir una extorsión a los padres. No secuestraban infantes por pedir algún tipo de dinero, nada. Simplemente a ellos les llegaba la orden, les llegaba la solicitud de que estaban necesitando cierto órgano de un infante comprendido entre tal y tal edad, y de preferencia
que el infante fuera ya sea masculino o femenino. Así. Entonces ya ellos se encargaban de empezar a investigar. En tal lado vimos un infante con las características adecuadas. Entonces ya ellos armaban la forma y la manera de coincidir con este infante y poder sustraerlo de su casa, de su escuela, de la calle, del mercado, de donde lo encontraran. Así de cruel, así de frío, así de dura era esta realidad. En esta organización, esta persona nos cuenta de que había muchísima gente de muchísimos ámbitos sociales. Hablamos desde personas, desde doctores, desde abogados, desde personas en aduanas, que eran las que se encargaban de mover los órganos prácticamente, muchísima gente. Ellos, en esta organización tan grande, nada más se encargaban de sustraer a los infantes. En su mayoría, y me cuenta que en su mayoría eran infantes, no eran personas maduras, no eran personas adultas, eran infantes en su mayoría. Ellos se encargaban de extraer a estos infantes y de llevarlos, de tenerlos como que en algún lugar, y ya posteriormente hacer la entrega de los infantes, y ya ahí terminaba el trabajo. Así de duro, así de cruel, nos cuenta esta persona. Nosotros, siendo unos niños de 14, 15, 16 años, nos super espantamos, nos super asustamos de la vida, de la calle, del ser humano, de lo malo que puede llegar a ser una persona, de la maldad que puede llegar a ocasionar. Y aún así nos quedamos todavía quietos y silenciosos, escuchando este testimonio que hasta este momento era el punto, era lo mejor que habíamos escuchado en la vida. En ese tiempo todavía no habían películas con tantos efectos especiales y todo el asunto. Esta era nuestra película de acción jamás vista. En ese momento, esta persona nos dice que pues no tuvo de otra más que aceptar. La verdad es que la cantidad de dinero que le ofrecieron, que le dijeron que él iba a tener, que él iba a llegar a conseguir, pues él dijo, para ese momento, para las carencias que tenía mi familia en ese momento, pues no había de otra, había que hacer. Él dijo, ok, me quedo, porque le dijeron que él en esa organización tenía que trabajar 24 horas, 7 días a la semana. O sea, no podía tener un horario de oficina, porque por supuesto no estaba trabajando en una oficina, y tampoco podía estar yendo y viniendo, ya que esta organización era bastante hermética, y por supuesto no querían que los encontraran, no querían que los atraparan, ni la policía, ni los contrarios, ni absolutamente nadie. Entonces él dijo, bueno, si hay que quedarse a vivir, a dormir aquí, yo me quedo. Nada más pidió poder ir a su casa y poder despedirse de su familia. Se despidió de sus hermanos, de los cuales había una señorita ya esto a él le pasó cuando ya tenía dentro de 18, 19 y 20 años. Se despidió de una señorita que tenía más o menos 15 años. Que ella era la encargada de los demás niños, que ya eran más infantes, más pequeños, y que los cuidaran mucho. A él, con tal de amarrarlo, con tal de que volviera, por supuesto, le dieron un anticipo de un par de miles de quetzales. Lo que para ese tiempo, para esa época, era un dineral. Entonces, esta persona me dice que llegó a su casa y dijo a su hermana, mira, yo me voy a ir a trabajar, voy a hacer viaje, no voy a venir en mucho tiempo. Y le dejó todo el dinero, le dejó los 2,000 quetzales cabalitos, le dijo, aquí tienes,
para pagar eh, eh, para pagar cuarto, para pagar comida, para mandar a los niños a la escuela y todo. Aquí tenés para por lo menos él iba a alcanzar para él o volvía a aparecer o buscaba la forma de hacerles llegar el dinero a ellos para poder por supuesto seguirlos ayudando. Se despidió de una madre que estaba inconsciente, no sabía ni dónde ella estaba, porque estaba tan alcoholizada que no podía ni siquiera hablar, prácticamente ni siquiera moverse. Entonces pues él cumplió con despedirse, se despidió y al día siguiente se fue a buscar esta nueva propuesta, esta nueva oportunidad, este nuevo trabajo. Durante algún tiempo su familia, bueno, prácticamente sus hermanos, no supieron nada de él. No supieron qué había sido, qué había pasado. Él prácticamente se internó en este nuevo trabajo, en el que él pues obviamente lo único que quería era sacar adelante a su familia, darles estudio, darles una estabilidad económica que lamentablemente no había podido tener. Y por supuesto oportunidades que él no tuvo, que él no pudo tener. Al momento de que comienza a trabajar, por decirlo así, él se iba a encargar, y pues estas palabras iban a ser un poquito más crudas, un poquito más duras, él se iba a encargar de mantener a las personas privadas de libertad dentro de una casa. Dentro de esta casa los iban a tener amarrados, amordazados y completamente alejados del resto, ya que pues sí, eran a varias las personas que tenían de esta manera. Durante algún tiempo pues todo funcionó relativamente normal. Llegaban personas, luego llamaban que se iban a llevar a tal fulano, se lo llevaban, tal fulana se la llevaban, llegaban. En alguna ocasión ocurre que llevan a una niña aproximadamente 15 años. Primero que uno se pone a pensar en que en esa situación tan dura, tan fuerte, tan real prácticamente, que la niña de 15 años va a llegar asustada, va a llegar temerosa, va a llegar con una crisis nerviosa muy grande, muy fuerte, maltratada. Y no, esta personita llegó tranquila, llegó caminando. A la mayoría los llevaban casi cargados, ya que pues se resistían en todo momento. Ella llegó caminando tranquilamente, con toda la serenidad, con la cabeza tapada, con las manos amarradas, la llevaron. En este caso pues no la amordazaron debido a que no iba gritando, entonces pues no la amordazaron, iba completamente callada. Incluso pues las personas que llegaron a entregarla a este lugar llegaron a pensar que ella pues, probablemente no podía hablar, ya que desde que la sustrajeron no había dicho una sola palabra, no había hecho una sola mención de nada. Entonces pues ellos supusieron de que tal vez no tenía la facultad del habla. Al momento de que ella entra a este lugar y comienzan, o sea, la organización era tan tremenda y tan terriblemente bien organizada, que incluso veían en dónde la iban a colocar. O sea, así de grandes y de enormes eran los espacios en donde tenían a estas personas. Entonces, bueno, empezó esta persona en particular de la que estamos hablando a ver en dónde la iba a colocar. Mientras estaba él decidiendo a dónde la mandaba, esta niña, aún con la cabeza tapada porque les ponían unos costales, valga la redundancia, de material muy grueso, los cuales pues no permitían que pasara ni la luz ni nada, entonces no podían prácticamente ver en dónde estaban, ni cómo era el lugar, ni la cara de nadie, solo lo escuchaban prácticamente. Entonces a la hora de que él empieza a decidir y a definir a dónde la iban a mandar, ocurre que esta niña comienza a hablar y le comienza a decir, así como que en calidad
tonalidad de burla, prácticamente como que riéndose. Él dice que escuchó que incluso con risa le dijo: yo no voy a estar mucho tiempo aquí. Y él, ya habiendo sido corrompido por la maldad, y habiendo sido corrompido por la crudeza de la situación, de lo que estaba haciendo, de lo que estaba viviendo, la volteó a ver y le dijo: no sabes de qué hablas, niña. Aquí te vamos a tener hasta que nos den la orden de sacarte, de entregarte o de matarte. La niña se rió, efectivamente, ahí sí es una risa, y le dijo: yo voy a estar aquí el tiempo que yo quiera estar. A mí me trajeron porque yo quería venir. Me vas a encerrar en el único lugar que tenés libre ahorita, porque yo me voy a dejar. Entonces esta persona se queda muy extrañada de las palabras de la niña, y empieza a buscar, y él solamente tenía un lugar libre. Él se quedó extrañado y dijo: ¿cómo es que esta niña hizo mención que en el único lugar libre que nos quedaba? Y efectivamente les quedaba un solo lugar libre. Él le hizo caso omiso a esto, ya estaba endurecido de su corazón y de su conciencia. Entonces continuó. A este momento sí la amordazaron, fueron y la pusieron en un lugar en donde los encadenaban a la pared a tornillos. En el tema de instalaciones y todo esto, hay unos tipos de tornillos que aquí en Guatemala les llaman Heltic, que son unos tornillos de metal. Hace uno el agujero, la cosa es que estos tornillos están súper mega asegurados a la pared, y ellos eran encadenados, valga la redundancia, con cadenas aseguradas con estos tornillos de carácter industrial, por supuesto, a la pared, tanto de manos, y los que eran más inquietos incluso les ponían un collarín de cuero, de los de perro prácticamente, y los encadenaban también a la pared para que no para que no tuvieran tanta movilidad. Meten a esta niña, la encadenan de manos y pies y la dejan encerrada. Pues cabe mencionar el detalle de que la manera en la que los encadenaban era en posición prácticamente como para no moverse, o sea, una mano estirada del lado izquierdo y la otra mano estirada del lado derecho. O sea, ellos no tenían la posibilidad de quitarse mordazas. Ahí adentro también tenían cubierta la cara, o sea, ellos no podían ver absolutamente nada durante ese proceso. Entonces no había forma de que se pudieran quitar el costal de la cabeza ni la mordaza de la boca. Entonces así de bien encadenados estaban. Cierran este lugar en donde recién metieron a esta niña, y todo transcurre normal. Durante la noche, esta persona nos cuenta que esa primer noche, dentro de este espacio, no nos dijo si era un cuarto, si era una casa, un apartamento, un garage, un hangar, no nos especificó, simplemente nos dijo que dentro de este espacio, en donde tenían estos otros espacios pequeños donde cerraban a las personas, se sentía un frío más allá de lo común. Él me dice: dentro de aquí no había aire acondicionado, teníamos ventanas, sí, más en la noche se cerraban, afuera había un calor tremendo y adentro un frío escalofriante. De ese frío que nos hace que los pelitos se nos paren, de ese frío que nos llama a los escalofríos, que no son lo mismo, aunque suenen igual. El asunto es que pues esta persona me cuenta que aparte de ese frío, él sentía que algo o alguien venía caminando detrás de él, que algo lo estaba siguiendo. Entonces dice que
de alguna manera efectivamente había alguien detrás de ella, que le escuchaba hasta los pasos, escuchaba hasta susurros. Ella tenía un parito de meses trabajando en este ambiente, entonces pues el ambiente laboral nos va moldeando a ser como debemos ser. Entonces pues tenía para ese momento el asunto de decir pues tengo miedo, porque pues ya tenía endurecida el alma y la conciencia. Entonces pues siguió todo normal. Alrededor de la medianoche él empieza a escuchar sollozos de otra niña que estaba del otro lado del lugar en donde tenían a esta niña en cuestión, que había llegado diciendo cosas incoherentes. Él me cuenta que había dentro de la niña que hablaba cosas incoherentes y la otra niña que estaba sollozando, que estaba prácticamente llorando en ese momento, había una distancia aproximadamente de 10 o 15 metros. Y él estaba caminando por toda esa área. Valga la mención de que esta niña que estaba hablando incoherencias estaba amordazada, vendada de los ojos, o sea, con un costal, no podía ver, y también estaba encadenada de las dos manos y de los dos pies. No había forma. Cuando él va donde esta niña que estaba sollozando, abre el lugar en donde estaba esta niña, le pregunta, o sea, le quita la mordaza y le pregunta qué tiene. Y la niña le dice: es que la niña de blanco que vino hoy nos está viniendo a atormentar a todos. La niña que entró diciendo estas incoherencias efectivamente traía un camisón, un blusón, un vestido de dormir color blanco. ¿Cómo esta niña, que tenía vendados los ojos y que ni siquiera salió del espacio en donde estaba cuando esta otra niña entró, iba a saber que venía vestida de blanco? Pudo haber escuchado que entró una nueva persona al lugar, porque claro que pudo haberlo escuchado, mas no podía saber de qué color venía vestida. Esta persona me cuenta que le dijo: ¿cómo te va a venir a molestar si tienen espacios diferentes cada quien? Esta otra niña, ya llorando, ya en llanto, que no, que esta niña vestida de blanco que había llegado ese día estaba llegando a atormentarlos a todos. Cuando ella dice esto, esta persona le vuelve a poner la mordaza y le dice que intente dormir, que se está imaginando cosas, que no es cierto, bla bla bla. Entonces agarra y empieza a oír somatones, golpes, digámoslo, en la pared, que venían de otro rincón del lugar en donde había otra persona, en este caso pues era una persona de sexo masculino, que también estaba en la misma situación. Sale de allí, cierra, va donde esta otra persona, e igual, encadenada de pies y manos, en este caso pues era una persona ya adulta, entonces también lo encadenaron del cuello, le quita la mordaza y le pregunta por qué está haciendo eso, por qué se está pegando a la pared con la cabeza. Y le dice: esa patoja, porque en Guatemala así le dicen, patojas, niñas, y patojos a los niños, esa patoja de blanco está viniendo a molestar. Entonces esta persona ya, o sea, ya era un adulto, y el señor que tenía pues también era un adulto. Entonces le dijo: ¿cómo sabes que viene de blanco? ¿Y cómo te está viniendo a molestar si aquí no puedes ver nada? Si aquí estás encerrado. El señor le dijo:
no sé de dónde sacaron a esta persona, a esta niña. Lo que sí les voy a decir es que les aconsejo ir a dejarla a donde la encontraron, porque si no lo hacen, se van a arrepentir. A nosotros nos pueden tener encadenados, nos pueden amarrar, nos pueden tapar la boca y los ojos para que no veamos nada. A esa niña, intenten tocarla y se van a arrepentir. Por favor, suéltenla, déjenla en libertad, vayan a dejarla de donde la sustrajeron, porque nos está viniendo a perturbar todavía más de lo que ya estamos perturbados en estos lugares, en esta situación. Entonces, esta persona que me cuenta la historia me dice que se quedó anonadado, que se quedó perplejo, que se quedó en shock. Le volvió a poner la mordaza, cerró el lugar y dijo, ya van 2 personas que me dicen que esta niña recién llegada está llegando a perturbarlos. ¿Cómo? Si están en lugares separados, si están encadenados. ¿Cómo saben ellos que la niña está vestida de blanco si tienen la cara tapada? Decide ir a meterse, o sea, ir a buscar a la niña y ver qué es lo que está pasando. Cuando él abre la puerta del lugar en donde estaba esta niña, sí, se encuentra con que los grilletes o las esposas a los cuales ella estaba asegurada de pies y manos seguían cerrados, mas la niña no estaba allí. El costal con el que le tenían la cabeza tapada estaba como que colgando en el collarín, mas la niña no estaba. La mordaza era lo único que no estaba. Él se asusta, ya que en ese espacio él era el único que estaba allí. El resto de personas estaban afuera de esa propiedad, vigilando hacia el guardia, cuidando. Mas él dentro de esa propiedad, dentro de ese espacio, era el único que estaba. ¿Quién pudo abrir la puerta? ¿Quién pudo abrir las esposas, los billetes a los cuales solo él tenía? No había forma, no había manera. Cuando él sale de este lugar, se encuentra en la parte afuera de la puerta de este lugar, se encuentra la mordaza. Ni siquiera estaba suelto el nudo, estaba todavía hecho el nudo. Tirada en el suelo. Él me cuenta que él no sabe qué pasó. Él no se imagina qué pudo haber pasado, cómo esta niña pudo haber salido de allí y de qué forma lo pudo haber hecho. No sé qué pasa. Él dice que él sabía que si él avisaba, a él le iba a caer el problema de que él probablemente la dejó libre, de que él probablemente la mandó a entregar y se va a quedar con la recompensa de muchísimas cosas. Por pura desconfianza, a él le iban a hacer pagar con su vida este error, este desacierto. Entonces, él se queda asustado y decide volver a entrar a este lugar en donde estaba esta niña. Cuando vuelve a entrar, se da cuenta que nuevamente amarrada, encadenada, estaba la niña. Él me dice que pudo haber sido un espejismo. Pudo haber sido un juego de la imaginación. Tal vez él estaba muy cansado, era más de medianoche, siempre se desvelaba. Entonces tal vez pudo haber sido cansancio.
Mas sin embargo, la mordaza que encontró afuera de la puerta, al momento de él entrar, la traía en la mano. Cuando él entra a este lugar y ve a la niña tal y como la había dejado cuando regresó hace rato, la niña le dice: deme la mordaza, que se van a dar cuenta que salí y te va a causar problemas. Él se queda asustado, con las manos temblorosas, sudando frío, se acercó a esta niña para ponerle la mordaza. En lo que él se acerca, la niña le dice: ¿por qué me tenés miedo? Has hecho cosas mucho peores aquí que ponerle una mordaza a una niña de 15 años. Has cometido delitos mucho más feos que el amarrar en la boca de una niña, y te da miedo ponerme a mi mordaza. Y él no le contestó, le puso la mordaza, la amarró súper fuerte, se salió del lugar, cerró la puerta y se fue a su posición. Y no me especificó qué era, solo me dijo que se fue a su posición y se quedó pensando qué era lo que estaba pasando. Él me dice que no se explica qué pasó. La cosa es que al ratito llega uno de los jefes de él y le dice: mira, ¿dónde está la niña? Y él le dice: la niña está en tal lugar, y le menciona, creo que estos lugares eran identificados con claves, porque la organización era tremenda. Entonces le dice: está en tal lugar, la van a buscar, la sacan, y él pregunta: ¿qué van a hacer con la niña? Y le dicen: la vamos a entregar, la vamos a devolver al lugar en donde estaba, ya que esta niña no nos sirve. Él pues me cuenta que pues, realmente no sabía para qué específicamente querían a esa niña, nada más que no les iba a servir, no la iban a tener ahí por gusto, entonces mejor la iban a devolver al lugar en donde pues obviamente la habían sustraído. Al ratito, tal vez a la hora, él estando en su posición, por así decirlo, vuelve a escuchar golpes, nada más que en esta ocasión los golpes venían del lugar en donde estaba la niña que ya se encontraba. Él me cuenta que tenía ya poquito más de la hora y seguía escuchando golpes viniendo de ese lugar. Él se queda completamente espantado, se levanta del lugar en el que estaba y se va a revisar qué estaba pasando. Cuando él abre la puerta, se encuentra con la niña parada frente a él. No estaba encadenada, no estaba amordazada, no tenía la cabeza tapada. Incluso hasta ese momento él le conoció la cara a la niña, ya que todo el tiempo que la tuvo cerca tenía la cabeza tapada, entonces no le había visto la cara ni los ojos. Entonces hasta ese momento él le vio la cara, la reconoció obviamente por el blusón, por el vestido de dormir color blanco, por eso la reconoció. Y él se queda completamente congelado viéndola a los ojos, y la niña con unos ojos negros, grandes, viéndolo a él fijamente. Él cuenta que él, pues aquí él pues estaba armado, obviamente. Él podía hacer un solo ruido y entraban todo el equipo a ver qué era lo que estaba pasando. Y a él no le salía ni siquiera un suspiro. A él no le salía un grito, no le salía una palabra. No podía ni moverse. Viendo a esta persona enfrente, la niña le dice: te dije que iba a estar aquí el tiempo que quisiera y que iba a venir aquí porque yo quería venir, no porque me trajeran, no porque me
regalar la oportunidad de servirme a mí. Tus jefes me sirven a mí y mira qué bien les va. Ahora te doy la oportunidad de servirme a mí directamente y que te vaya igual de bien o mejor de lo que les está yendo a ellos. Vas a sacar adelante a tus hermanas. Y le mencionó los nombres de las hermanas. Y vas a salir adelante. Me vas a servir. Él en ese momento me cuenta que no sabe de dónde salen esas palabras. Y le dijo: yo hago esto por necesidad, no porque me guste. Al final de la historia y de cada día yo me sigo hincando ante Dios y le sigo pidiendo perdón, porque Él sabe que yo esto lo hago para sacar adelante a mi familia. Y le dijo: gracias por esta revelación. No sé quién seas o qué seas. Esta es una señal para que yo deje este camino. A ese momento, esta persona sale de esa habitación y la cierra. Y empieza a escuchar golpes nuevamente, viniendo de adentro. Golpes muy fuertes. Rasguños en la pared, en la puerta, en los techos. Los escuchaba súper cerca, siguiéndolo. Él me cuenta que el resto de las personas empezaron a sollozar. Él comenzó a pensar en su mente. Sea lo que sea con quien él haya hablado, él incluso ahora, pues él me dice, él pues hoy en día es una persona súper creyente, súper metido en la religión. Debido a todos estos sucesos, por supuesto, él decidió cambiar su vida para bien y lo hizo. Él me dice que todavía no tiene claro si habló con un demonio o habló con el innombrable. Él no lo sabe. Y realmente él me dice, no se parte la cabeza en definir con quién fue. Simplemente él sabe que habló con pues una entidad no buena que quería que él siguiera haciendo cosas malas. Entonces a él que le tocaba hacer todo lo contrario, que serían cosas buenas. Estaba a punto de amanecer y él decide que probablemente fue una imaginación de él. Que tal vez a la niña no se la llevaron sus compañeros y que la niña seguía en el cuarto. Y por eso él la vio, que la plática fue completamente imaginación. Entonces resulta que él llama a sus compañeros, a quienes se la habían llevado, y les pregunta al final qué pasó, si la entregaron o qué. Los compañeros, con esa frialdad que solo puede tener gente que se dedique a estas cosas, le dicen que llevándola al lugar de donde la sustrajeron, tuvieron que arrebatarle la vida. Debido a que, si bien la niña no había visto el rostro de nadie, sí había escuchado las voces. Entonces para eso era suficiente para incriminarlos. Así que tuvieron que arrebatarle la vida. Entonces, no había forma o no había una lógica para que esta persona hubiera visto la habitación y hubiera incluso conversado con él. Él se quedó sin palabras. Él me cuenta que se quedó sin palabras. Justo empieza el sol a salir y decide poner el radio. Cuando él pone el radio, cuentan que él ponía pues prácticamente cualquier emisora radial que tuviera para poder
por así decirlo, ocultar los sonidos que hacían las personas cuando somataban la cabeza con la pared, de miedo, de nervios, de ansiedad o de lo que fuera. A veces lo hacían, entonces él ponía radio con la emisora que fuera. Entonces él dice que a la hora de que enciende el radio, escucha una emisora que aparentemente era esta la que le cambió la vida. Él dice que al poner, o sea, solo encendió el radio y la emisora ya estaba puesta y empieza a escuchar un canal de religión prácticamente. Y en este canal de religión, esta persona comienza a decir, justo saliendo el sol, que el sol sale para todos, que todos los días es un nuevo día para hacer bien las cosas, para ser mejor que ayer, y que todos tenemos la oportunidad de hacerlo y de lograrlo. Que no importa qué cosas malas hiciste, el Creador siempre te va a dar perdón. Esta persona se quedó con eso en la mente, se quedó escuchando y algo le tocó al corazón. Hubo una idea que realmente lo hacía perder todo y al mismo tiempo tal vez no solucionar al 100% todo lo que había hecho, todo lo que había ocurrido, todo lo que había sido cómplice, mas sin embargo lograba él algo de resignación. Amanece, durante el día él me cuenta que había un relevo, que había otra persona que se encargaba de hacer guardia en esa área, mientras él descansaba un poco. Durante todo ese día que él estuvo aparentemente descansando, le estaba dando vueltas en la cabeza, él estaba pensando, él estaba queriendo hacer. Cuando llega la noche, nuevamente, pues él ya vuelve a tomar guardia, vuelve a ocupar su lugar. Él decidido de lo que iba a hacer, llegó y sacó dinero, ya siendo bastante noche, tipo 9, 10 de la noche. Él saca dinero y le dice a los compañeros que hacían guardia afuera de esto. Les dice, miren, ¿saben qué? Vayan a comprar algo de comer. Vayan a buscar algo de comida, sea lo que sea, vayan y comemos algo, ¿no? Pues los compañeros pues agarran el carro y que se van. Y se queda él solo con todas las personas que estaban privadas de libertad. Él me cuenta que fueron alrededor de 6 personas, ellos que eran niñas, señoras que tenían ahí, a los cuales tenían privados de su libertad desde hace ya ratito, o sea, el más reciente tenía una semana de estar ahí, el resto había algunos que tenían pues hasta meses, y algunos incluso estaban confirmados que les iban a arrebatar la vida porque pues no se había solucionado rescate ni nada, entonces pues obviamente no les iban a ser de utilidad. Entonces pues obviamente él sabía la condición, la posición y la situación que tenían estas personas. Al él crear este distractivo, esta distracción de mandar a estos compañeros de él a comprar algo de comer, él sabía que se quedaba solo. Decide ir a confirmar que otro vehículo que tenían en esa zona tuviera las llaves, tuviera combustible, y sí, tenía llaves y combustible. Regresa a este lugar donde tenían a las 6 personas y abre las puertas y los va liberando. Así, sin pensar, simplemente con un impulso del corazón. Cuando esto ocurre, él sale con estas 6 personas
que sentían miedo, que no podían, algunas él me dice que no podían casi ni caminar porque se habían pasado amarradas todo este tiempo, no podían moverse prácticamente, no tenían aquella motricidad, aquella movilidad tan fácil. Entonces algunos casi arrastrados los logró sacar, los sube al vehículo y se los llevó. Él trató de no mencionar mucha palabra para que no le reconocieran la voz que era él, precisamente los cuidaba. Y todas estas personas, algunos habiendo estado amordazados por un montón de tiempo, tenían la boca dormida prácticamente. Otros que llevaban menos tiempo, que sí podían hablar, le decían muchas gracias, ¿qué nos va a hacer? ¿Dónde nos va a ir a dejar? Yo a usted le voy a pagar tanto si me deja libre, déjeme en tal lugar. Y él les dijo a todos, aquí, si nos cachan, nos van a matar a todos. Yo soy la persona que los cuidaba. Yo lo hacía por necesidad, por sacar adelante. Mas no vale la pena la cantidad que sea de dinero que yo gane si les estoy dañando a ustedes la vida. Los voy a dejar libres, más donde yo los deje en adelante ustedes ven cómo salen. Ellos iban, digamos, por una carretera y por azares del destino. Al parecer este carro, no sé si tenía GPS, estreaban, vieron, no sabemos. Le suena el teléfono y eran los compañeros a los que él había mandado a comprar. Y le empezaron a decir de cosas, a insultarlo, y pues le advirtieron que lo iban a encontrar y que le iban a arrebatar la vida a él y a las demás personas que él había sacado, porque pues aparentemente ellos ya habían regresado a este lugar y se habían dado cuenta de que las personas ya no estaban, él ya no estaba y obviamente el vehículo ya no estaba. Entonces le empezaron a decir todo esto, lo amenazaron, lo amedrentaron por teléfono. Resulta que agarra y él sigue, se arma de valor. Él me cuenta que al él ir haciendo todo esto, él sentía una mano en el hombro, sentía aquella paz, aquella tranquilidad que le decía todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ellos llegan a una estación de policía en donde él decide entregarlos y él les dijo: yo los voy a entregar aquí. Ustedes digan dónde vivían, digan que los tenían en contra de su voluntad, que los raptaron y la policía los va a poder ubicar en cada lugar. Yo me voy a entregar porque no puedo seguir huyendo, porque si él seguía huyendo lo iban a encontrar y pues obviamente le iban a dar muerte. Entonces pues él decide entregarse a la policía. Las personas con las que iban vieron el detalle de que él era cómplice y pues aparentemente dijeron de que él los había salvado, que ellos no sabían cómo, que nada más él los había salvado y pues que no tenían ningún cargo en contra de él, no tenían nada malo en contra de él. Más sin embargo agradecimiento porque él los había salvado y todo el asunto. Él pues confesó la verdad. Él sí dijo que él era cómplice de esta gente, que él personas. Entonces él pasó un largo tiempo en la cárcel, nada más que él cooperó con la policía. En el tema de irles explicando cómo era que este crimen organizado funcionaba y pues vieron prácticamente de alguna forma desarticular a toda esta organización. Pudieron los jefes por todo lo que hacían y todo el asunto.
Obviamente esta persona pues sí tuvo que pagar con cárcel, más sin embargo ayudó a desarticular todo esto. Hoy en día es una persona pues correcta, por supuesto es una persona que vive teniendo en mente todo lo que ha pasado, todo lo que pasó, y esto hace que esta persona pues por supuesto sea mucho más atenta a las cosas que hace. Esta persona me cuenta que cuando él se entrega a la policía, sintió una paz interior. Él me dice, él sintió que él estaba en un calor infernal y al momento de que se entrega a la policía, él sintió que le habían echado como que una cubeta de agua fría encima y eso lo había refrescado y lo hizo sentir mucho. Que no volvió a sentir miedo de que esta niña se le apareciera nuevamente porque saliendo o sea, arrestándolo, él llega a cierta cárcel donde lo pusieron bajo protección debido a que él aceptó colaborar con la policía. Entonces él entrega su alma, él entrega su vida a la religión y haciendo esto pues por supuesto él ya comienza a sentirse mejor, renovó su vida, mejoró su vida, incitó a sus familiares a poder entrar también en la religión. Hoy en día pues ya es una persona bastante mayor, esta historia tiene muchísimos años y créanme que me hubiera encantado que él la contara a voz propia, más no pudo, no quiso, debido a que pues obviamente todos estos detalles son bastante fuertes y pues obviamente queríamos evitar las represalias, por eso no se dijo ningún nombre, ninguna dirección, ningún detalle que pudiera hacer referencia a alguna historia o alguna situación específica. Bueno, queridos amigos, espero que esta historia les haya gustado. Por supuesto, vamos a tener muchos más turnos nocturnos. Espero, por supuesto, haber hecho amena su velada, ameno su trabajo. Nos veremos en la próxima.